En el canal de Brian R3, la review de Godzilla vs Kong 2021. Empezamos la película ubicándonos 5 años después de lo ocurrido anteriormente. Ahora supuestamente en la isla Calavera con un Kong ya mucho más crecido que pues hace su rutina diaria en su dominio, lo cual incluye interactuar con una niña Iwi llamada Gia, para mostrarle básicamente una pequeña imitación de sí mismo hasta que decide arrancar un jodido árbol, quitarle las ramas y estrellarlo contra el cielo, ya que realmente ese lugar es un contenedor en la isla Calavera de verdad que está hecha cagada evidentemente porque sus propias protecciones la acabaron destruyendo. Pero pues aunque Kong no le agrade mucho dicho hábitat, pues si se lo intentarán llevar a otro lado, nuestro amigo Godzilla básicamente vendría por él, ya que ambos son titanes alfa y solamente puede haber uno. Pero no quita que, pues por su crecimiento y comportamiento sobre todo, no ayudan mucho a evitar que dicha batalla legendaria acabe ocurriendo. Pero ahora pasamos a Florida, donde un conspiranoico llamado Bernie trabaja como supuesto técnico en una compañía llamada Apex, donde piensa que hay algo detrás de ello. Inmediatamente entrar con sus teorías locas a auto random para lograr robar toda la información sensible, antes al lugar llega precisamente Godzilla a toda prisa para básicamente destruir todo el lugar, y indirectamente con ello le salva el culo a Bernie para que este se percate de una especie de núcleo que es lo que venía a destruir Godzilla y que iban a enviar a Hong Kong, aunque el inútil de Godzilla no acaba destruyendo lo que venía a destruir, logrando que a pesar de salvar el jodido mundo 2 veces, pues ese ataque tan gratuito entre comillas lo pone básicamente como una nueva amenaza totalmente porque sí, menos para Bernie y Maddie sobre todo, quien es básicamente una fiel creyente de este último. Y pues aún siendo un paranoico de cuidado, realmente Bernie sabe que los de Apex tienen una doble intención, ya que precisamente su presidente Simmons va con un científico fracasado fiel creyente de la Tierra Hueca, llamado Nathan Lind, para básicamente platicarle que su idea para resguardar la humanidad de los titanes es utilizar supuestamente una energía poderosa que hay en ese inexplorado lugar, que básicamente ni los de Monarca han podido acceder al mismo por básicamente problemas de que la gravedad básicamente se invierte repentinamente, hasta que ellos dicen que supuestamente han desarrollado la tecnología suficiente para acceder y básicamente como este cabrón, que no tiene nada mejor que hacer, acepta ir, planeando que para encontrar dicha energía entre todo ese jodido lugar, lo mejor que se les ocurre es llevarse básicamente a un titán como guía turístico. Y pues como seguramente el resto de titanes, ni mucho menos nuestro amigo Godzilla, necesita tener una mano, pues básicamente la única vía es contactarse con la doctora Ilian Andrews, quien es la que tiene más conocimientos de Kong y además cuida de Gia, intentando convencerla de apoyarse en Kong para dicho plan, negándose obviamente en un principio, pero básicamente a nadie le sorprende que acabe aceptando a regañadientes hacerlo, impulsada básicamente porque pues mantenerlo ahí sería básicamente imposible, y con dicha misión le pueden conseguir un mejor lugar al amigo de Gia, precisamente como está cabrón llevárselo consciente por medio océano hasta la entrada de la Antártida, deciden escoltarlo por todo el Pacífico con un huevo de buques en donde pues el subnormal de Nathan está más cagado que el carajo por tener en toda la cara a Kong evidentemente, y más todavía cuando llegan encima algunos randoms de Apex evidentemente. Pero mientras hacían su largo recorrido, además de ver cuál sería el camino por seguir en la Tierra Hueca y que están ciertamente con bastante incertidumbre sobre que por más que intentan evitar los dominios de nuestro amigo Godzilla, pues todavía está el riesgo de que venga en cualquier momento, y más por los problemas que hubo en el pasado con sus ancestros y esas legendarias batallas que vimos anteriormente, como también que Gia vaya a relajar un poco a Kong y que lo vemos básicamente utilizar lenguajes de señas para dejar sin palabras a Eileen. Por su parte, Maddie y un amigo suyo deciden que para averiguar qué hay detrás del ataque de Godzilla es rastrear a Bernie, que aún siendo un jodido conspiranoico de cuidado que se baña con lejía, es tan estúpido para que un tendero lo acabe vendiendo, y pues como Maddie tiene contactos con Monarca y parece creerle la mayoría de sus cagadas, decide apoyarlos para decirles básicamente sobre lo que vio en el ataque de Godzilla, haciéndose super amigos en 5 segundos y decide meterse en Apex evidentemente. Pero regresando con los otros, mientras iban por Tasmania, pensando que, como Gia sabe comunicarse con Kong, algo que ni siquiera sabía ella, pues si este no quisiera entrar por voluntad de la Tierra Hueca, ella les podría ayudar para amedrentarlo. Pero básicamente ahora se arma un cagadero de los grandes, porque Godzilla los acabó localizando para ir a por Kong, decidiendo liberarlo porque pues sus armas no le hacen un carajo a este mismo, y pues básicamente la única alternativa para que todos sobrevivan es hacer eso, consiguiendo por los pelos cuando ya les había volteado el jodido barco, comenzando
estando arriba de otra embarcación la primera pelea, donde obviamente, y más por el terreno donde se encuentran, pues se le facilita más a Godzilla. Y de no ser por una ligera distracción que hacen los militares, pues básicamente Kong se nos acabaría ahogando. Por lo que viendo que no dejarán de pelear hasta que uno se muera, la mejor idea que se les ocurre es que aprovechando que Kong estaba acostado recuperándose, es apagar todos sus sistemas para hacerle creer a Godzilla que están muertos. Y el subnormal de este mismo, de manera muy conveniente, se come tremendo bait y decide irse del lugar en lugar de rematarlo. Y hablando de conveniencias, regresando con Maddie y los otros dos, quién sabe por qué, de todo ese lugar que fue destruido por Godzilla y que es propiedad de una empresa que hace cosas turbias como lo es Apex, no está nada restringida y está básicamente tirada ahí a su suerte, para que se puedan colar y llegar hasta donde Bernie vio ese núcleo, que ahora evidentemente ya no está, pero de todos modos ese lugar hecho mierda conserva un elevador que funciona correctamente, donde deciden meterse totalmente porque sí, para llegar al subnivel 33, en donde tienen un sistema de transporte secreto de alta velocidad, y sin ningún inconveniente se meten en uno de estos mismos que precisamente está lleno de huevos de trepacráneos, que quién sabe dónde carajo sacaron para que este mismo transporte vaya con destino a Hong Kong a toda velocidad, pero ahorita lo veremos, ya que como llevar a Kong por agua básicamente sería una sentencia de muerte, deciden llevárselo con un huevo de helicópteros hasta la Antártida, para dejarle la puerta abierta para ver si quiere entrar, utilizando básicamente a Gia para que le pida que vayas allá, pero no parecía funcionar en un principio, pero como también ya no lo pueden regresar obviamente, y se moriría de frío en ese lugar, deciden convencerlo de que pues en ese lugar podría tener algunos familiares que no conoce, a lo que pues aunque obviamente es un bait muy XD, pues al final sí tenían razón, por lo que veremos en un rato más, pero sobre todo lo que veremos la próxima semana. Pero mientras, tras ver que sí resultó efectivo este plan, ya todos se montan en sus vehículos para seguirlo por el túnel y lograr entrar todos en la tierra hueca sin muchas complicaciones, estampándose Kong contra el suelo, pero no muriendo, básicamente porque yo creo que si aguanta unos mordiscos de Godzilla, pues semejante caída pues tampoco es absolutamente nada. Una vez ya arreglan algunos problemas técnicos, contemplan ese ecosistema totalmente desconocido pero muy similar a lo que había en la isla Calavera, incluyendo sus propios peligros que por poco los hacen cagada, pero por unas ayudas de Kong se salvan y pues básicamente le dan un pequeño aperitivo a este mismo para que sigan en su camino hasta una especie de montaña doble, por lo que tras que ellos llegaran a Hong Kong y que por idiotas se metieran en una sala de pruebas donde testean precisamente a la máxima creación de Apex, que en este caso es Mechagodzilla, controlado más o menos igual que los Jaeger de Titanes del Pacífico, y que aunque se le facilita pelear contra estos bichos de mierda que vimos, no tiene la suficiente energía para mantenerse en pie, y por ello requieren la energía de la tierra hueca para pretender hacer funcionar esa cagada para quitarse a Godzilla del medio, que ya también por cierto se dirige al lugar. Pero regresando con los demás otra vez, junto con Kong, llegan hasta una especie de templo construido por su especie, donde además de conseguirse un hacha de bastante utilidad para después, los demás ya aterrizan cerca de él para verlo sentado básicamente en el trono, emanando cantidades monstruosas de aura evidentemente. Pero nuevamente, en Hong Kong, ven que la fuente de Mechagodzilla es nada más ni nada menos que un cráneo de Ghidorah, que dudo bastante que es el que los terroristas de la vez anterior consiguieron, pero pues tampoco nos aclaran de dónde carajo lo sacaron, pero pues XD. Y que hablando de Godzilla, este encabronado hasta las escamas, ya precisamente llega en tiempo récord a Hong Kong para básicamente los vergazos que ahorita veremos, lo cual se va a poner bastante interesante, más porque el hacha de Kong se acaba activando, para que la ponga básicamente en un espacio específico para cargarla, y así revelarles esa energía nuclear que tanto estaban buscando, lo cual ahora sí hace que Godzilla no se apendeje y lo detecte desde la puñetera superficie, volviéndola a cagar al preferir ir a por Kong en ese lugar, en lugar de ir a destruir a Mechagodzilla en ese momento, por lo que vamos a ver ahorita precisamente. Pero también para sumar más pendejadas, los de Apex deciden sacar una puñetera muestra y con solo escanearla ya tienen todo lo que necesitan en vez de enviarla a la superficie directamente. Algo medio fantasmal, pero pues y pues totalmente por la puta cara quiere matar a los demás para que solamente consigan encabronar más a Kong, que de por sí ya lo estaba, cuando el aliento atómico de Godzilla estaba por llegar, despertando también esos temblores de por sí a otros bichos de mierda que también los hacen cagada, para que también ya precisamente el aliento de Godzilla alcanzara el lugar donde están ellos, teniendo los de Apex la brillante idea de dispararle a Kong en lugar de escapar tranquilamente para que básicamente los haga mierda, evidentemente, y con ello los otros tres tengan vía libre ahora sí para que junto con Kong, ya armado hasta las pelotas con su hacha, básicamente entren por ese túnel creado por Godzilla para regresar a la superficie. Y como también los de Apex tienen lo que ya necesitaban, se pasan por el culo totalmente las potenciales precauciones que deberían de tomar y ya le cargaron toda la energía nueva sacada del culo a Mechagodzilla, como también que esos tres idiotas se dejen capturar de manera muy XD por no saber cómo esconderse en condiciones. Y ya finalmente Kong llega para toparse frente con Godzilla, rugirse mutuamente y
ahora sí comienzan los putazos finales entre esos dos, en donde nuestro amigo radioactivo se deja madrear totalmente porque sí, y también Kong utiliza su hacha como escudo frente al aliento atómico para que se le cargue aún más. Pero pues al final de cuentas se le comienza a complicar más de la cuenta a Kong, tras que Godzilla totalmente por la puta cara se esté cagando de risa literalmente. Aunque de todos modos, aún comiéndose un hachazo en toda la cabeza, no parece afectarle tanto, pero Kong gana técnicamente esta segunda batalla por el momento. Pero regresando con Maddie y los demás, totalmente por la cara, en lugar de meterlos en una celda en condiciones o matarlos directamente, se los llevan al centro de mando donde se encuentra Simmons para aventarse el típico discursito de mierda de que los titanes son malos y bla 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 bla. Pero tras que una táctica le saliera como el puto culo a Kong, y ya prácticamente esté a merced de Godzilla, quien básicamente se limita a mentarle su madre en idioma titán de manera muy útil para después lo deja vivo, aunque bastante malherido evidentemente, para ahora sí dirigirse a por Mechagodzilla, quien ahora sí se sincroniza con la conciencia de Ghidorah con ayuda de esa energía, lo cual obviamente no iba a salir nada bien por hacerlo de manera totalmente apresurada, ya que con semejante energía ahora Ghidorah es quien controla realmente a Mechagodzilla, que básicamente se independiza a medias del control de Apex, destruye casi todas las instalaciones y matar a estos tres por obra del señor, y ahora sí se sale para buscar venganza contra nuestro amigo radioactivo, siendo más poderoso que el propio Godzilla, y pues la única alternativa que les queda para que se le facilite el combate es desactivar el satélite que lo medio controla junto con Ghidorah, y también ayudar a salvar a Kong, que ya se está yendo con San Pedro, por lo que mientras que Godzilla se las pasa putas para pelear, Nathan con ayuda de la nave, literalmente, solo con una descarga eléctrica, lo cura mágicamente, y ahora sí está como nuevo para ver básicamente que se están papeando a Godzilla bastante feo, y cuando Gia le dice que Mechagodzilla es el malo malísimo, ya va a apoyar justo a tiempo a Godzilla, justo antes de que este mismo valga pirinola, pero ni aun siendo 2 contra 1 es suficiente para esta cagada con tremendos hacks, hasta que literalmente al mojar la computadora principal para que se haga pirinola, este mismo ya se le quita un poco más esas tremendas ventajas, y luego de que Godzilla le cargara el hacha a Kong, le quita básicamente a puros hachazos las extremidades y lo acaba rematando evidentemente. Pero básicamente, en lugar de reanudar toda la pelea, pues nuevamente se intimidan a base de rugidos, pero pues básicamente se convierte en un empate en esta ocasión. Y básicamente, ahora sí, se dividen el planeta en dos dominios, la tierra hueca para el propio Kong y la superficie para Godzilla. Y así lograr una paz entre comillas, entre básicamente los dos mandamases de los titanes, obviamente. Pero en fin, y con esto finaliza la película. Ciertamente con esta película siento que, aunque tampoco es la mejor de esta saga cinematográfica, y de hecho dentro de todas las que hay, es la peor entre comillas por varios aspectos que vamos a comentar a continuación, también creo que se tiene una imagen extremadamente negativa de la misma, sobre todo por tremendas pajas mentales que hizo la gente, por precisamente es un evento sumamente importante para la misma saga, pero que por no cumplir básicamente con semejantes mamadas, pues se le cataloga desmedidamente como una cagada, que repito, tiene muchos aspectos que la hacen la más floja de todo el Monsterverso, pero también no al nivel de las peores que hemos revisado en otras sagas cinematográficas en ese canal. Pero mejor, para demostrar que aún no teniendo la mejor calidad tampoco es un desastre para este universo, vamos al análisis final de la misma. Para comenzar por los aspectos que siempre comentamos, obviamente hablando primeramente de su guión, estructura y demás cosas relacionadas, obviamente. Este sobre todo es el que más flojea si lo comparamos con las demás historias y por sí misma. Y eso que también consideramos los demás estándares de la misma saga, que tenían cosas que no lo hacían lo más destacado del Monsterverso. Pero aquí también, aunque teníamos demasiado potencial para entrar en una nueva etapa de este universo, que al final se llegó, se logra a través de demasiadas conveniencias, bajar el IQ a los putísimos personajes totalmente por la cara, demasiadas subtramas innecesarias, y sumadas a básicamente decisiones estúpidas, clichés y muchos más errores de ese tipo, que básicamente hicieron que la película se metieran en el típico tropo de que los cabrones que van a pelear al final se desmadran entre ellos, pero que cuando aparece una amenaza mayor se hacen básicamente aliados momentáneamente. Por lo menos este aspecto se rescata al ser básicamente una película que, aun con esas carencias, es bastante entretenida y no se hace nada pesada al no tener tanto relleno contrario a otras películas, pero tal vez si hubiera estado mejor una pulida extra al guión y su historia. Así básicamente esta misma no se sostendría solamente en ser amena y tener un huevo de detalles que comentaremos más en otros aspectos, por lo que sí, desde este punto sí comprendo esa calidad baja de la propia película, que tampoco es tan desastrosa, pero ni mucho menos para estudiarse por estar plagada de demasiados puntos negativos, evidentemente. Pasando con los personajes, este punto ya no tiene tantas cagadas, y de hecho la gran mayoría de ellos me parecieron bastante buenos, más considerando el futuro de la propia saga que veremos más adelante, y que los poquitos que quedaron de la secuela de Godzilla ya tuvieron su cierre adecuado, pero básicamente por otras cosas que veremos ahorita, se hicieron que disminuyera ligeramente la gran contribución que nos plantearon y que veníamos viendo, pero básicamente mejor hablamos individualmente de cada uno de ellos para
verlo más a detalle. Precisamente, con Aileen y Gia como nuevos personajes que tendrían mucha más importancia en esta y la próxima película, son de lo mejor que hay, al contar básicamente con un trasfondo y una dinámica interesante de madre e hija adoptiva, que básicamente se formó a raíz de la destrucción del hogar original de Gia, y precisamente como ambas comparten una conexión en cierta medida con Kong, como también obtener diferentes partes de desarrollo, incluso también sin contar con grandes diálogos o directamente ningunos, como es el caso de Gia, siendo la parte básicamente más cercana precisamente al Titán, que nos hará descubrir una parte muy importante del lore de su universo y plantearnos muchas más ideas, sobre todo el cómo se perciben a estos monstruos, obviamente, junto básicamente a una gran carisma por parte de ambas, que es lo que la vuelven todavía más interesantes, evidentemente. El caso de Nathan, siendo que le faltó un poco más de participación, ya que esa motivación de darle un rumbo claro a su vida, tras perder a su hermano, que intentó llegar a la Tierra Hueca para comprobar dicha teoría, hace que su actitud vaya cambiando para ser otro explorador y espectador más de la lucha titánica, como también de las pendejadas que hacen los cabrones que supuestamente le ayudarían a dicha misión. Si hubiera tenido tal vez mucho más tiempo en pantalla, nos haría todavía más empatizar con él, para volverlo todavía un mejor personaje que de por sí ya lo es, contando también con un gran carisma y cierto desarrollo ciertamente. Ahora, con los otros protagonistas, el caso de Bernie, aunque en un principio solamente lo podremos ver como un conspiranoico más, que estaría jodiendo con sus teorías de mierda, esa actitud paranoica, aunque tal vez ayudada de algunas conveniencias muy XD, ayudan a ser el alivio cómico, pero útil, de la película, para descubrir las cagadas que hacen en Apex, y también motivado por aliviar un poco una pérdida que tuvo en el pasado, que pues indirectamente acabó ayudando a salvar el mundo, al igual que también su mayor fan, lo cual obviamente le dio mucho más desarrollo y una gran carisma que obviamente se complementa con el humor que da a esta película. Pero hablando precisamente de esa gran fanática que tiene, que sería Maddie, como básicamente la única que ya conocíamos y que realmente sería de utilidad en esta película, y su desarrollo tal vez no cuenta otra vez con tanta participación, pero igual como básicamente otra testigo e investigadora junto con su podcast favorito, para descubrir la verdad detrás de dicha compañía y hacer ver que los titanes no son monstruos sin control y que ellos básicamente son los verdaderos jefes del mundo, manteniendo básicamente todas las cualidades buenas que le hicieron una gran personaje en la película pasada, como también explorarlas más a detalle, igualmente teniendo también un cierre bastante digno, aunque tal vez un poquito apresurado, pero tampoco se hace un aspecto negativo para dicha personaje, evidentemente. Ya del resto de personajes, la verdad no podría decir nada más porque pues hacen muy poco y nada básicamente, sino solamente complementos si acaso muy ligeros para los protagonistas y poco más. Ya de los villanos no sé qué carajo pasa en esta puñetera saga, que solamente en una puñetera película de 5 que son, hemos tenido solamente en esa antagonistas interesantes y que realmente cumplen dicho rol e igualmente siendo buenos, porque aquí, aunque tenían cierto potencial como básicamente los creadores de la máxima amenaza de esta película, como lo es Mechagodzilla, e incluso también tener aquí totalmente por la puta cara a un hijo totalmente random de Serizawa, pues se limitaron básicamente a ser los típicos malos porque sigue quien destruye a los titanes con sus cagadas, y que al final estas mismas no solamente no funcionan, sino que básicamente los matan a ellos solamente. Y ya de los terroristas, pues básicamente como lo dije en el anterior video, mejor no digo nada porque básicamente quién sabe dónde quedaron. Algo que tal vez haya desde el punto negativo de este aspecto es que los demás miembros de Monarca pues ni rastro de ellos, salvo Mark, que literalmente su rol en esta película, aparte de aparecer 5 segundos, es estar preocupado por su hija y nada más. Algo que, aunque también entra en ese punto negativo, junto con algunos ligeros errores como apoyarse demasiado en cagadas de guión, hacen que este aspecto, no perfecto, pero que tampoco sea el peor de todos, se complementa bastante bien, igualmente con destacadas actuaciones de Rebecca Hall, Alexander Skarsgård, Brian Tyree Henry y Millie Bobby Brown respectivamente, lo cual es en ese aspecto, aunque también con sus ciertos errores, bastante decente a decir verdad. Ya por último, en lo técnico visual, pues todavía seguimos manteniendo un estándar alto de calidad de los efectos especiales, tanto prácticos como CGI, aunque en este caso es mucho más CGI, banda sonora y ambientación, como una gran aparición de este conflicto entre los conocidos también como Godzilla y King Kong, aunque también tuvieron sus mejoras y acciones muy cagadas de parte de ellos, que igualmente aportaron bastante para que sí nos dieran la suficiente cantidad de putazos entre los dos, como también frente a otras amenazas que se vieron y verán próximamente. Tal vez iba dando más chingadazos a decir verdad, pero igualmente dándonos todo eso de una muy buena manera, como también tamaño lore que todavía está en plena exploración, pues ayuda bastante a que se amenice un poquito tal vez esa poca cantidad entre comillas de peleas y estos ligeros nerfeos que tuvieron ambos titanes, sobre todo Godzilla, que por literalmente no hizo mierda a Kong como la lógica dicta, básicamente por necesidades mucho más allá de la simple batalla por territorio ciertamente.
Pero pues en fin, pues poco más de comentar. Así que, en conclusión, Godzilla vs. Kong, a pesar de contar con un guión e historia con demasiadas aberturas, sin parchar, personajes idiotizados, ignorados, desperdiciados en demasía, y más cagadas que la vuelven por consecuencia la más floja de la saga, se compensa en cierta medida con los personajes principales todavía bastante interesantes, un aspecto técnico visual destacado, como una historia que apenas está por comenzar de cara al futuro de la saga, la cual alimentada sobre todo por esta rivalidad que forma parte de la cultura popular entre estos kaiju, que de por sí son sumamente queridos, y como también ser de los primeros estrenos post pandemia en el cine al 100%, la convirtieron básicamente en un rotundo éxito comercial, más si consideramos dicho contexto mundial. Y en otro parteaguas para esta saga cinematográfica, pero que tal vez por expectativas sobremedidas del fandom, pues no se valora tanto a esta película con fallas, y no pocas, pero tampoco es un insulto al cine ni mucho menos al Monsterverso, por lo que, para ir finalizando, si buscas ver esta película entre dos titanes agarrados a vergazos, siempre tuviste fe en nuestro amigo con radiación hasta los escamas, crees que las pajas mentales perjudican bastante al cine, o por cualquiera que sea el motivo, aún con sus considerables fallas, todavía es una decente opción a considerar, obviamente.